Hola amigos, bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy conoceremos la historia de Hugo Cáceres, un hombre que está dejando todo para servir a Dios en la misión. Vamos a ver su video biográfico. Hugo Cáceres nació en la ciudad de Santiago y tiene 52 años. Estudió Administración en Recursos Humanos y luego profesorado en música, donde por un tiempo se desempeñó en la Universidad Adventista de Chile. Hugo está casado con Paula Barra y juntos recibieron una invitación para ir a trabajar a la escuela adventista en Ciudad del Cairo, Egipto. Hoy conoceremos el testimonio misionero de Hugo. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de Hugo Cáceres. Él tiene un profesorado en música, maestría también al respecto, es tecnólogo en recursos humanos, en administración y ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su historia. Adelante Hugo, bienvenido, qué placer tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Gusto de saludar, muchas gracias por la invitación. Estoy bien, ha sido un día largo acá en Egipto, son las 6:23, pero gracias a Dios, todo bien. Nosotros estamos felices de tenerte aquí, Hugo. Para nuestros amigos, precisamente, Hugo está al oriente del continente, por eso de pronto hay algunas interferencias, pero agradecemos de que estés aquí con nosotros, acompañándonos, y cuéntanos un poquito allí al respecto, con quién vives en Egipto, cómo se llama tu esposito, tu esposita, a qué te dedicas ahora, cuéntanos. Mi esposa se llama Paula Barra, estamos juntos acá desde julio del año 2020, en pleno desarrollo de la pandemia, en uno de sus peores momentos de desarrollo. Llegamos sinceramente de milagro y todas las personas que llegaron ese año a servir a Medio Oriente llegaron de manera bien milagrosa. Estamos trabajando y colaborando en un proyecto educacional acá en Cairo. Es un colegio secundario con internado, el único colegio secundario con internado que hay en la Unión de Medio Oriente y África del Norte. Es una unión grande que representa 20 países, un poquito más, y este es el único colegio que tiene toda la Unión de Medio Oriente y África del Norte con internado. Tenemos 130 alumnos que representan Egipto y también Sudán del Sur. Y aquí estamos trabajando ya hace 2 años. ¡Wow! ¡Qué valentía! Yo soy el director de la escuela. Buenísimo. Y mi esposa... Tú eres el director de la escuela y tu esposa continúa. Estaba mencionando que yo soy el director de la escuela. Mi esposa es la directora es como jefa de UTP. Tiene otro nombre acá, pero es como la jefa de UTP. Es profesora de inglés. ¡Wow! Te decía Hugo, qué valentía, qué privilegio también servir a Dios en un lugar que no debe ser fácil. Te quería consultar ahí en la situación que están, ¿cuáles son los principales desafíos que tienen ahí en la escuela o en el entorno también? El entorno acá en Egipto, en términos de desafío tal vez cultural, es complejo. Para nosotros, yo soy hispano, ¿verdad? Y con nuestras características hispanas, Egipto es complejo, porque nosotros, en la mayoría de los países hispanos, hay bastante equidad en el trato entre mujer y hombre. Son países que han luchado mucho por tener igualdad de trato. Pero Medio Oriente es un lugar donde la supremacía es por el lado masculino y la mujer tiene un rol bastante secundario. Eso lo hace muy complejo. Culturalmente hablando, es duro. Si uno lo piensa
seriamente y analiza todos los factores. Estar acá en Medio Oriente para la mujer es un desafío bastante grande. Wow. Otra cosa que te quería consultar respecto a los desafíos, el idioma, ¿cómo lo hacen en la escuelita y fuera de ella? La escuela trabaja en inglés. Todo dentro de la escuela funciona 100% en inglés. Otra historia es cuando uno sale de los portones de la escuela, hacia afuera todo es árabe. Así es que, a pesar de que el trabajo no requería idioma árabe, sin embargo, hemos hecho el esfuerzo de ir aprendiendo lo más que podemos. Gracias a Dios, a esta altura, lo básico ya lo podemos manejar y podemos salir del paso con las necesidades básicas. Podemos ir a comprar sin problema, conversaciones básicas también, salir del apuro de repente. Y también tener algunas conversaciones mínimas con algunas personas con las cuales uno comienza a relacionarse de manera más alta. Nosotros, por ejemplo, tenemos referencias con el italiano, tenemos referencias con el portugués, incluso con el inglés tenemos referencias, pero con el árabe no hay referencias. Después, al llegar acá, nos dimos cuenta que algunas palabras que nosotros usamos sí tienen orígenes de esta zona, pero además de eso no hay mucho de dónde tomarse, entonces es un desafío complejo, pero el Señor parece ser que está concediéndome el milagro y me está ayudando a entender. Me gusta mucho, Hugo, cuando mencionas, porque los desafíos del idioma es un tema y que le hayas pedido a Dios un milagro y al respecto también. Y Dios coloca dones y talentos. El hecho también de que tu esposita sea profesora de inglés ayuda un montón. Tú también con el conocimiento del idioma y dices, de a poco podemos comunicarnos con el árabe, con cosas comunes, cotidianas, importantes. No a profundidad, pero sí lo básico, lo principal se agradece. Y yo creo que en nombre de la iglesia, de la misión, agradecemos la linda obra que están realizando allí. Dice, la mies es mucha, los obreros pocos, hay mucho trabajo por hacer y gracias por ese corazón misionero. Y por eso iba a preguntar, ahí voy a la siguiente consulta al respecto, ¿cómo nace en tu deseo, en el corazón, ese deseo de hacer misión? Porque tengo entendido que eres adventista de cuna, de pequeño. ¿Cómo fue en general esa infancia, adolescencia para ti? Cuando yo era niño vivíamos en Temuco. Ajá. Y en ese momento mi papá era el responsable de la oficina de ADRA en la Asociación Sur. Y por alguna razón, entre todas las cosas que llegaban a ADRA, en ese tiempo OFASA, muchos años atrás, por alguna razón llegaban algunas cintas con películas donde se mostraban las necesidades de África. Y salían en esas cintas historias y veíamos los niños desnutridos. Y a mí me impactó mucho en la infancia ver esas cintas, esos videos. Eran unas películas, unos rollos grandes, así, donde se veían ahí. Y había que usar unas máquinas grandes también. Pero a mí eso me impactó de niño y por alguna razón yo comencé a albergar internamente el deseo de algún día conocer los lugares en primer lugar. A mí me llamaba mucho la atención, por ejemplo, el Parque Nacional del Serengeti y se transformó en un sueño que estoy así de cerca de cumplirlo porque el Serengeti queda muy cerca acá, a 4 horas de avión. Entonces, estoy más cerca del sueño. Pero el otro sueño más grande de servir algún día en algún lugar comenzó a nacer ahí, muy temprano, pero quedó ahí como silenciado. Posteriormente, yo comencé a trabajar para la iglesia al terminar mis estudios universitarios, sin pensar que algún día iba a estar sirviendo fuera de mi país. Sin embargo, hace ya casi 8 años atrás, nosotros recibimos por primera vez una invitación para ir a trabajar
a Ayas, ahí en Filipinas. Por circunstancias diversas, nosotros no pudimos ir. 2 años más tarde volvimos a recibir la misma invitación y el suegro estaba muy enfermo. Y nosotros como matrimonio habíamos decidido no salir de Chile en tanto que el suegro estuviera muy delicado de salud o simplemente todavía estuviera con vida, sospechando que su salud podría deteriorarse. Entonces, esa fue una decisión que tomamos como matrimonio. Decidimos cuidar al suegro junto con mi cuñado. Y, sin embargo, entre medio, después de tener que decir que no 2 veces a un llamado a Filipinas, recibimos algunas otras invitaciones de manera informal. Finalmente pasaron los años y hubo una necesidad acá en Medio Oriente. Nunca estuvo en nuestro plan Medio Oriente, pero la iglesia tenía una necesidad y finalmente conversamos principalmente con mi cuñado, con las hijas, y tomamos la decisión de venir. A pesar de que nuestra condición de origen, que era permanecer en Chile, no la cumplimos al final. Nos vinimos y él todavía estaba muy, muy postrado, por supuesto, muy enfermo, pero todavía él estaba con nosotros. Pero al final también fue un acto muy generoso de parte de mi cuñado, de decirnos, saben que es mejor que vayan, porque ya la iglesia los ha invitado varias veces. Así que finalmente tomamos la decisión de aceptar la invitación de venir a servir a Medio Oriente. Y aquí estamos. Wow. Tú me hiciste un recorrido rápido de tu vida, de ese sueño de misión que se empezó a gestar desde pequeño, cuando tu papito trabajaba y tenía que ver ahí con temas de ADRA, que es la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales, como por decir la ONG entre paréntesis, pero es la Agencia Adventista que ayuda no solo en Chile, no solo en Egipto, a nivel mundial se despliega ante emergencias, tiene diferentes proyectos en diferentes países y debo confesar que Hugo, que ADRA me encanta la labor que realiza esta institución de la Iglesia Adventista y que de ahí haya partido en tu vida ese deseo, ese anhelo de servir en la obra, en la misión y que más adelante el Señor te fue llamando y te llamaba insistentemente. Tuviste la oportunidad de viajar a Estados Unidos para hacer una maestría. Cuéntanos de qué se trató y lo que significó para ti también ese estudio. La experiencia en Estados Unidos estuvo relacionada con mi segunda área profesional. Un lado es en administración de recursos humanos y mi otro lado tiene que ver con docencia en música. Y precisamente en el área de música es que yo fui a hacer una maestría en Andrews, la Universidad Adventista de Andrews. Y ahí estuve 4 años y fracción y fui a hacer una maestría en dirección coral. Después de terminar la maestría y de atender algunas cosas, regresé a la UNACH en Chile para trabajar los siguientes 9 años en el departamento de música. Esa es mi conexión con el viaje a Estados Unidos. ¡Wow! ¡Qué bendición cuando Dios nos permite crecer profesionalmente en tus estudios, en este caso, en John Andrews, estar allí teniendo esa posibilidad para mejorar nuestros conocimientos y entregar lo mejor para el Señor. Y qué lindo que haya sido también en su obra cuando pudiste regresar en ese tiempo a la universidad y entregar lindos 9 años en esta institución del Señor. El último tema que quiero comentar contigo, Hugo, 2020, un año muy difícil, muy complejo, casi a nivel mundial, muy complejo. En tu caso, fallece tu hermano, fallece tu suegro. Cuéntanos qué fue lo que sucedió y
con ayuda de él y con la familia lograron soportar la situación. Yo recuerdo que el primer día que nosotros llegamos, entramos a la escuela, que es un lugar que tiene 3 hectáreas, pero la escuela ya estaba vacía por 6 meses, sin alumnos, solo el personal que vive adentro y cada familia dentro de su casa. Y parecía un lugar abandonado. Era una situación muy compleja, emocionalmente hablando, muy complejo. Y yo venía para ser el director de la escuela y hacerme cargo del lugar. Y al siguiente día, les cuento esto porque, por ejemplo, cuando uno se va lejos, uno se despide de toda la familia, normalmente uno tiene una despedida grupal. Toda la gente que lo aprecia a uno le dice adiós porque sabe que se va por harto tiempo. Y al lugar que llega normalmente alguien te está recibiendo. Nosotros no tuvimos nada de eso. La despedida en Chile fue con mucho miedo. Los más cercanos se atrevieron a ir a nuestra casa a despedirse con unos abrazos muy temerosos, pero que nosotros agradecimos desde el fondo del corazón porque estábamos en un momento muy complejo de la pandemia. Mis tíos se fueron a despedir, mi hermano se fue a despedir, y eso sería, unos por teléfono, otros por WhatsApp, etc. Pero no tuvimos una despedida, ni una cena, ni un almuerzo, etc. Y la llegada a Egipto fue aún peor. Nadie nos saludó físicamente. Nos saludaron a 3 metros de distancia, ningún abrazo de bienvenida. Nos expresaron el cariño de otras maneras y tuvimos que entrar sin ningún contacto físico. Así es que abrimos y nos habían dejado en la puerta de la casa comida para ese día, y adentro de la casa que nos tocó habitar había comida en el refrigerador y algunas mercaderías para una semana. Y fue un impacto muy grande, pero después era solo la bienvenida. Al día siguiente nosotros salimos a recorrer la escuela y sentimos como mucho abandono. Después regresamos a la casa y entramos a la casa, y yo me recuerdo que nosotros nos abrazamos y lloramos con mi esposa, porque no nos imaginamos nunca el impacto que íbamos a sentir al ver un lugar que estaba sin gente. Y acá adentro, como cualquier otro colegio secundario de enseñanza media, los alumnos son los que mantienen el colegio, porque funciona así. Entonces, 6 meses sin alumnos parecía un lugar abandonado. Y fue bien impactante. Luego viene la muerte de mi hermano y la muerte de mi suegro. Con una impotencia tremenda, sin ninguna contención más que la contención que teníamos el uno con el otro, con mi esposa. Nos encerramos en nuestra casa, lloramos juntos y nos apoyamos mutuamente en los 2 momentos. Pero yo diría que fue un año muy duro, nuestro primer año. En el sentido emocional, y sufrir la pérdida de 2 personas importantes para nosotros, el papá y el hermano, y sin ninguna posibilidad de viajar. Egipto está muy lejos. Entonces, fue un año muy complejo, y lo único que nos sostuvo fue aferrarnos a las promesas de Dios y apoyarnos el uno al otro. A ese punto iba, Hugo. Cuando uno dice, Señor, aquí estoy. O sea, el otro lugar nos ofrecía estudios, iban a hacer casi las mismas funciones, iban a cumplir las mismas funciones, casi las mismas, y llegamos a este lugar en plena pandemia, solos. Sentir lo que era la soledad, cuando tú comentas que se abrazaron como matrimonio y lloraban por estar tan lejos de la familia. Nosotros los latinos somos muy cariñosos, emocionales, de abrazo, y en plena pandemia esa distancia, y me imagino que en el Oriente peor, mucha más distancia todavía, y sentir esa ausencia donde uno dice, Dios,
¿Cómo lograron sostenerse ante las pérdidas de sus seres amados, de sus seres queridos? Porque puede ver que muchas personas están en la misma situación en las cuales ustedes pasaron, no de estar en otro país haciendo misión, sino de la pérdida de sus seres queridos, de sus seres amados. ¿Cómo lograron soportarlo? Hay cosas que yo no he contado en Chile, y tal vez la gente que me conoce o incluso familiares los van a escuchar por primera vez. Nosotros lloramos mucho acá en la casa, cada uno en su momento, a veces juntos, a veces sin que el otro se diera cuenta. Nos tocó llorar mucho el primer año, y lo que sí hicimos fue orar mucho juntos. De esa manera sobrellevamos esos momentos difíciles. Todavía oramos mucho y creemos que estar muy cerca y tomados de la mano del Señor, depender de Él plenamente, es la única alternativa. No veo que haya otra alternativa. Esa ha sido nuestra salida, nuestro consuelo, nuestra única manera de mantenernos en pie, orar mucho y apoyarnos mucho el uno en el otro y depender de Dios. Ayer yo, por ejemplo, estaba muy inquieto y me costó dormir. Finalmente me arrodillé y le digo: Señor, ayúdame a dormir. Y logré quedarme dormido. Soñé algo y yo no recuerdo qué es, pero inmediatamente que yo despierto hoy en la mañana, es como que hubiese tenido una explosión de versículos bíblicos recordándome que el Señor es el Señor de lo imposible. Y fueron muchos versículos, todos relacionados con el poder de Dios para alterar lo que parece imposible. Y desperté con la certeza de que Dios me estaba animando para seguir adelante con los desafíos de este año, que son desafíos muy grandes. Versículos, por ejemplo, cuando el mismo Señor Jesús dice: ¿acaso hay algo imposible para Dios? Versículo donde el Señor es capaz de detener el tiempo para que Gedeón logre un objetivo. Todos esos versículos que sí están relacionados, que te muestran un Dios poderoso y que puede intervenir en la vida de las personas, se me vinieron así como en grupo, muy rápido en la mañana. Y yo le cuento esto a mi esposa hoy en la mañana y le digo: ¿sabes qué? Me pasó esto. Yo no recuerdo qué soñé, pero sí recuerdo que apenas desperté con todos estos versículos así como bombardeándome, como diciéndome: no estás solo. Amén. Acuérdate de que tienes un Dios poderoso, acuérdate de que tienes un Dios que está a cargo. Amén. Así es que así desperté hoy. Y pensar en todas esas cosas de manera recurrente son las cosas que a nosotros nos sostienen. Wow, yo quiero agradecerte, Hugo, por tu tiempo, por la disposición, por habernos contado esa situación tan personal, contarnos cosas tan complejas que se están viviendo ahora, porque no es fácil estar lejos de la familia, no es fácil dejar tus comodidades para servir al Señor, servir muy lejos al Señor, pero Él está ahí. Todos esos versículos que se vienen a tu mente, el Espíritu Santo calando en ti y en tu familia: yo estoy al control, no te preocupes, lo que tienes planeado se va a desarrollar conforme a la voluntad de Dios. Y te esfuerzo, te ayudo, te guío, te acompaño, no temas. El Señor siempre nos está llamando al respecto. Y quiero agradecerte nuevamente por haber estado aquí con nosotros en Identidad, y quiero invitarte para que en 30 segunditos nos dejes un mensaje final para cerrar el capítulo. Adelante, Hugo. Yo creo que si les puedo decir algo en 30 segundos sería lo mismo que me dijeron a mí. Uno puede servir a Dios en el lugar donde está. Lo importante es asegurarse de que estamos sirviendo al Señor y no solo a nosotros mismos, porque es fácil confundirnos. Yo tengo claro esto.
uno puede servir al Señor en el mismo lugar donde uno se encuentra. Y ese tal vez sería mi mensaje. Asegúrate tú, cualquiera que sea que me estás escuchando, de que estás sirviendo al Señor al mismo tiempo que desarrollas tu vida. Pero que no te sorprenda la venida de Cristo solo sirviéndote a ti mismo. Amén. Gracias por ese llamado, Hugo. Ahí está la invitación, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad. Sigue en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza.